1218. Nace la Universidad de Salamanca. 1526. Surge una corriente de pensamiento que cambia el rumbo de la historia. 2026. Celebramos el 5º centenario de la Escuela de Salamanca y de un legado que sigue muy vivo. Durante los siglos XVI y XVII, varios pensadores salmantinos revolucionaron la filosofía, el derecho y la economía. Francisco de Vitoria, padre del derecho internacional, defendió la idea de los derechos humanos universales y la soberanía de los pueblos indígenas. Vitoria y otros sabios como Domingo de Soto o Francisco Suárez abogaron por la dignidad de la persona, la libertad de los pueblos y la justicia en los intercambios internacionales. La Escuela de Salamanca no solo influyó en la Edad Moderna, hoy lo sigue haciendo. Aquellas lecciones inspiran debates sobre los derechos humanos, la economía global y la ética política. La Escuela de Salamanca está presente en la universidad, en la sociedad y en el tiempo que vivimos. Hoy, el pensamiento de la Escuela de Salamanca nos sigue guiando y aporta luz al mundo del siglo XXI. Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este acto organizado por Alumni Universidad de Salamanca. Aprovecho para saludar a todas las autoridades que nos acompañan hoy y que nos hacen sentirnos en este ambiente casi salmantino como en nuestra propia casa. Así que déjenme expresar una gran satisfacción por esta hospitalidad que se nos brinda hoy aquí en Bruselas. En primer lugar, va a tener la palabra don Raúl de la Hoz, portavoz adjunto de la delegación española del Grupo del Partido Popular Europeo en esta casa, que es la suya y, como he dicho antes, la nuestra, la de todos. Bienvenido. Pues muchas gracias, excelentísimo rector de la Universidad de Salamanca, excelentísimo presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, querida Irache, presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, que le he visto por ahí, vicepresidente del Parlamento Europeo, presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, alumni de la Universidad de Salamanca, colegas, compañeros del Parlamento Europeo, amigos todos. Hoy es uno de esos días en el que uno se siente ciertamente orgulloso y ciertamente un privilegiado por ser miembro de este Parlamento, por ser eurodiputado, porque la verdad es que es para mí personalmente un honor, un extraordinario honor poderos dar la bienvenida y poder sentirme hospedar este acto conmemorativo del 5º centenario de la Escuela de Salamanca junto a mi colega y también amiga Irache García. Lo primero que procede a agradecer es, por supuesto, dar las gracias a la iniciativa de alumni de la Universidad de Salamanca por organizar este precioso acto y por traer aquí a Bruselas, al corazón de Europa, la celebración de esos 500 años de un movimiento, de una tradición intelectual de trascendencia, por supuesto académica, claro, pero más importante que eso, de alcance europeo, o por qué no decirlo, de alcance absolutamente universal. Una tradición intelectual, sí, una tradición intelectual que, lejos de pertenecer únicamente al pasado, a la historia gloriosa de la Universidad de Salamanca, sigue hoy, desde luego, interpelando con fuerza, con mucha fuerza, nuestro presente en Europa. Y es que ahora, hace 5 siglos, un grupo de pensadores coincidieron en las aulas de la Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca, bajo el liderazgo de una figura clave de la historia, no de Salamanca, no de Castilla y León, no de España, una figura clave del pensamiento universal, un burgalés, Francisco de Vitoria, un hombre que simplemente podemos calificar como genial y que se atrevió hace 500 años a replantear no solo las bases del poder, también de la economía, como buen hombre del Renacimiento, y más importante que todo ello, de la dignidad humana en un mundo, en un momento en plena transformación. Acababa de descubrirse América y estaba en pleno auge la necesidad
de reorganizar desde el punto de vista jurídico esta nueva situación? Pues bien, frente a los desafíos que se planteaban en aquel momento, la expansión global, los abusos de poder, las tensiones entre las culturas, estos pensadores, entre los que también se encontraba Domingo de Soto, Francisco Suárez o Melchor Cano, asumiendo el rol académico, el importante rol académico que por aquel entonces tenía la universidad más importante del mundo, la Universidad de Salamanca, respondieron con una idea que por aquel entonces era revolucionaria, que toda persona, por el mero hecho de serlo, posee derechos que le son inherentes y que ningún poder le puede arrebatar. Pues bien, hoy, 500 años después, en este Parlamento, esa reflexión sigue absolutamente vigente, nos sigue siendo absolutamente pertinente. Porque la Escuela de Salamanca nos recuerda algo que constituye la esencia de los valores que propugna la Unión Europea, que el poder debe de estar limitado por el derecho, que la libertad humana es anterior al Estado y que el orden político solo es legítimo si se funda en principios morales sólidos. Pero no solamente se quedaron ahí. También la Escuela de Salamanca nos enseñó que la economía debe de estar al servicio de las personas, no al revés, y que la universalidad de los derechos no admite excepciones geográficas, culturales ni políticas. Desde una perspectiva que podríamos reconocer como la raíz del pensamiento liberal europeo, la Escuela de Salamanca defendió la propiedad, defendió la libertad de intercambio, defendió la responsabilidad como pilares de una sociedad próspera. Pero también advirtió de los riesgos del abuso de poder, de la arbitrariedad y de la ruptura del orden jurídico. Hoy, repito, 500 años después, en un contexto global marcado por nuevas y no tan diferentes incertidumbres, conflictos, desigualdades, transformaciones, ahora tecnológicas, en los que algunos se están planteando una falsa disyuntiva entre libertad y cohesión, entre mercado y comunidad, Europa, sinceramente creo, necesita volver a beber de las bases, de las raíces intelectuales de la Escuela de Salamanca, para reafirmar su papel como espacio de equilibrio entre libertad y justicia. Una economía sí, por supuesto que sí, pero enmarcada en unas reglas justas. Una sociedad abierta, por supuesto que sí, pero sustentada en valores sólidos como los que marca la Unión Europea. Y un Estado fuerte en sus funciones esenciales, por supuesto que sí, pero limitado, siempre limitado en su alcance. Conmemorar este aniversario no es solamente, ni debe ser, un ejercicio de nostalgia sobre lo que fue, lo que significó la Universidad de Salamanca o la propia Escuela de Salamanca, sino que debe ser también una invitación a través de la misma para reafirmar aquí en Bruselas, para renovar aquí en Bruselas, en este Parlamento, en esta sala, además nuestro compromiso con una Europa que cree en la primacía del derecho, que cree en la dignidad de la persona, en la libertad económica y en la fuerza de sus raíces culturales, las raíces que constituyeron la esencia de la Unión, y que actúa en el mundo, además, con coherencia y responsabilidad. Eso fue precisamente lo que nos enseñaron Vitoria y el resto de los integrantes de aquella escuela. Para hablar de ello, para reflexionar sobre ello, para debatir también sobre lo que fue, lo que es y lo que debe ser en el futuro las enseñanzas de la Escuela de Salamanca, tenemos a continuación el privilegio de contar con la intervención del rector magnífico de la Universidad de Salamanca, al que, por supuesto, igual que al resto de invitados hoy, quiero agradecer muy especialmente su presencia hoy en Bruselas. Termino como empezaba, reiterando que para mí es de verdad un honor, un privilegio poderos dar la bienvenida en esta casa, en un acto que considero nuestro, aunque Irache y yo seamos vallesoletanos y educados ambos en la Universidad de Valladolid, pero de verdad, como castellanos y leoneses, como españoles y como europeos, un auténtico privilegio daros la bienvenida a esta casa. Muchas gracias. Como ha dicho Raúl, en el contexto de la Escuela de Salamanca tenemos hoy a nuestro rector, Juan Manuel Corchado, que tiene la palabra.
Muchas gracias, Román. Excelentísimo señor don Raúl de la Hoz, eurodiputado, excelentísima señora doña Iratxe García, eurodiputada y presidenta del Grupo Socialdemócrata del Parlamento Europeo, estimado, excelentísimo señor don Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León y querido compañero de nuestra universidad, señor don Alberto de Gregorio, director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, señora doña María Ángeles Guerbós, querida compañera decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, señora doña María Ramos Osorio, directora del Grupo de Interés y Protocolo del Centro y Norte de Unicaja, resto de autoridades, vicepresidente del Parlamento Europeo y algunos ministros. Creo que nunca he estado con gente tan importante como hoy aquí reunidos en Bruselas. Y también compañeros y compañeras de alumni que realmente, aunque sin cargo en Europa, seguramente seáis la base sobre la que sustenta la Universidad de Salamanca y proyectos como este. Y por eso voy a empezar dándoos las gracias por la organización de este evento, que para nosotros es un honor presidir como Universidad de Salamanca y en nombre de todos los compañeros de una institución que querían estar aquí, en este impresionante lugar y en esta impresionante sala que es más bien, no sé, del calado de Superman o de alguna película de Steven Spielberg, y que de alguna forma en este momento une lo más importante que representa el humanismo de la Universidad de Salamanca, que ya comenzó hace 500 años, con el presente que nos une todo, que es la Unión Europea, esta unión de países, que es lo que va a impulsar pues esta sociedad y la civilización que representamos. Y es para mí, por tanto, un verdadero honor intervenir en esta sala del Parlamento Europeo, como rector en este caso de la Universidad de Salamanca, que es un espacio que simboliza, como ya se ha dicho aquí, el diálogo, la convivencia y la construcción compartida del proyecto europeo, en el que todos creemos y del que yo soy un especial fan. Mi más sincero agradecimiento a los eurodiputados que han hecho posible este encuentro. Iratxe, muchísimas gracias. Raúl, muchísimas gracias. Y por apoyarnos en esta iniciativa desde el principio y además con tanta fuerza. Asimismo, también quiero reconocer a todo el Parlamento Europeo por acogernos aquí y por sumarse a la celebración de este 15º centenario de la Universidad de Salamanca. Un año muy interesante para nosotros. Conmemoramos el 500 años de este momento histórico. El 12 de mayo vamos a conmemorar en Perú, en Lima, la apertura de la primera universidad en el continente americano por parte de la Universidad de Salamanca hace 475 años. No 500, porque todo lo que empezó hace 500 años dio lugar a muchas cosas, como esto que estamos viviendo hoy aquí, pero también como aquello que se vivió hace 475 años. Y ahora también acabamos de abrir, fijaros, 500 años después, nuestro primer campus en China, en Shandong, un campus en el que vamos a empezar con 4 titulaciones de grado y 2 máster, pero será el primero de los 4 que haremos a lo largo de toda China y que verán la luz en los próximos meses. Un gran logro para la Universidad de Salamanca y una gran apuesta también del gobierno chino, que es los que nos financian, para realmente desarrollar allí lo que nosotros ya venimos desarrollando desde hace muchos años en Salamanca. Este evento es uno de los primeros actos internacionales que vamos a hacer para conmemorar este 5º centenario, y que sea en Bruselas, pues es precisamente por esta vocación de proyección internacional que siempre ha tenido nuestra institución y que hoy es más fuerte que nunca, por lo que os hemos dicho y por muchos actos y actividades que vamos a realizar a lo largo de los próximos meses. Pero fijaros, nuestro objetivo no es que estos actos sean solo una conmemoración, sino que sean
la punta de la lanza que vamos a impulsar entre todos para que este proyecto continúe desarrollando propuestas que hagan de nuestra sociedad una sociedad mejor, mucho más avanzada y sobre todo pues más respetuosa con nuestros valores. Y ya les avanzo que en los próximos meses, en el próximo trimestre, reuniremos en Salamanca a líderes educativos de Iberoamérica, de los Balcanes y del Cáucaso. También estamos organizando encuentros de ciencia y tecnología con nuestros socios europeos y con socios de la Liga Árabe, con la que hemos firmado un acuerdo para impulsar proyectos conjuntos en los próximos años en distintos países. Y empezamos por Venezuela. Hace poco hemos abierto la Casa de la Lengua de los Emiratos Árabes Unidos en la Universidad de Salamanca, cuestión de días. Ya no sé, ya hoy es martes, creo que fue el viernes o el jueves de la semana pasada, y pronto verán a la luz otras iniciativas de este tipo que desvelaremos en un viaje que voy a hacer a Marruecos en los próximos años y a otro que vamos a hacer también en breve a Arabia Saudí. Bueno, básicamente será el comienzo de una etapa en la que impulsaremos con nuestros aliados grandes foros, como el que haremos también con rectores y líderes académicos de instituciones de Iberoamérica a la vuelta en octubre. Por supuesto, quiero agradecer también el esfuerzo realizado por todas las instituciones y personas que han colaborado para que ahora lleguemos hasta aquí, y Alumni, la asociación más grande de estudiantes que hay en Europa, que yo conozco. Yo creo que con estos proyectos y con la Cátedra de Innovación Empresarial de la Escuela de Salamanca está haciendo que la visibilidad de nuestra universidad sea mucho mayor y sobre todo que cale desde la base, desde todos y cada uno de los miembros de una asociación que es fuerte por sus individuos. Y en este sentido quiero dar las gracias de forma muy singular también a Isabel Castaño, que está aquí representando a Alumni en Bruselas, todos nosotros, y al profesor Nacho Leo Castela por el impulso que le ha dado también a este proyecto. Su trabajo es el mejor ejemplo de cómo nuestra comunidad universitaria sigue unida más allá de las fronteras. Una universidad con 8 siglos de historia. Realmente esto nos hace únicos porque hay muy pocas que estén en cuestiones temporales a nuestra altura, y que además es una universidad que se jacta de ser el corazón del pensamiento en español y que ha sido la base para que yo creo en buena medida hoy tengamos en España uno de los sistemas más sólidos de formación a nivel universitario, no tan bien financiado, pero sí de los más eficientes que hay a nivel mundial. Fijaros que tenemos un montón de universidades españolas entre las primeras en los rankings. Si comparamos nuestros presupuestos con los de estas universidades, pues estamos realmente a un nivel muy alto y yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de cómo formamos a nuestros estudiantes. Y bueno, solo hay que ver la cantidad de ellos que están trabajando aquí en el Parlamento Europeo y en Bruselas, ¿no?, en un centro tan internacional como este. Bueno, pues estamos a la altura de París, en ese aspecto, Oxford y Bolonia, que fijaros, son las grandes universidades, junto con la de Salamanca, de la época medieval y que han sido la base para el crecimiento de nuestras civilizaciones. Y hoy conmemoramos este 5º centenario de la Escuela de Salamanca porque fue y es una gran efeméride que cambió el mundo, que cambió la historia del pensamiento europeo y la historia del pensamiento universal, como Raúl nos acaba de describir y como Enrique Cabero, que sabe muchísimo más de todo esto que yo, nos comentará ahora en todo lo que nos explique de la Escuela de Salamanca. En las aulas de la Universidad de Salamanca del siglo XVI pues surgió una corriente intelectual que cambió muchas de las disciplinas y la forma en la que se veía el mundo desde la teología, pero también desde el ámbito del derecho, de la economía o desde la filosofía moral. Y ya se ha dicho aquí, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, sobre todo Domingo de Soto, Francisco Suárez, impulsaron una reflexión innovadora sobre cuestiones que realmente afectan hoy en día a nuestra sociedad: la dignidad humana, los derechos fundamentales, el derecho internacional y la legitimidad, por ejemplo, del poder político. Son aspectos
que realmente están de actualidad y sobre los que aún tenemos que trabajar mucho, y queremos que el foro de Salamanca, que tendremos y que tendrá lugar a la vuelta de este verano, sea un foro en el que año tras año debatamos y se puedan analizar todos estos temas que importan al mundo, relacionados con otros que a lo mejor son más efímeros, pero que son tan importantes. Hace poco con nuestra ministra lo comentaba, como la energía, la tecnología, la influencia que ahora en su negociado tiene, fijaros, todo lo que es el desarrollo energético y la necesidad de nuestro modelo energético de cambio, posiblemente, y cómo está afectando la inteligencia artificial ahora a nuestra sociedad y cómo va a afectar. Y son cosas sobre las que hay que pensar antes de que el problema surja, para que cuando surja, porque algo va a pasar, estemos preparados para ello. El hombre no es un lobo para el hombre, sino es un hombre. Eso lo decía Francisco de Vitoria, y es algo que, como muchas de sus afirmaciones, pues han calado en nuestra sociedad, y por eso el día 5 de junio vamos a reconocerlo con su investidura como doctor honoris causa, a la que estáis todos invitados en la Universidad de Salamanca. Este es un evento que será muy emotivo, en el que hemos trabajado mucho, porque sabemos que pues es la máxima distinción que la Universidad de Salamanca da a cualquier persona relevante, relacionada más o menos o no necesariamente con la investigación, pero que ha hecho algo importante, y por eso pensamos que ese día teníamos que recordar la figura que de alguna forma representa los fundamentos y el comienzo de una corriente que no supo cómo nacía realmente, pero que con los años hemos visto que todos aquellos hombres de aquel momento cambiaron la historia, y por eso los hemos reconocido nosotros como la Escuela de Salamanca. Su legado, el de sus discípulos, sigue interpelándonos, y en la actualidad, en el contexto geopolítico en el que vivimos, debemos recuperar el pensamiento de esta Escuela de Salamanca y abordar los problemas actuales con el mismo rigor y la misma responsabilidad que emplearon nuestros grandes maestros del pasado. Y conmemoramos por eso un pasado ilustre, pero también, como decía, proyectamos hacia el futuro nuestros fundamentos, que siguen siendo necesarios en nuestras sociedades democráticas, y para ello este aula alumni pues va a ser un elemento fundamental, porque con él vamos a potenciar el valor institucional que representa esa corriente, también su importancia en el ámbito académico y obviamente en el ámbito empresarial, y sobre todo el impacto que esta corriente tiene en nuestra sociedad. Así, por eso quiero destacar aquí la presencia de algunos destacados alumnis. Hay muchos y no me voy a dejar ninguno, pero no voy a recordarlos a todos los que estáis aquí, pero sí quiero centrarme en Alberto de Gregorio, estudiante de la Universidad de Salamanca, con el que ayer tuve la posibilidad, robándole un poquito de su tiempo, de hablar, y que realmente es impresionante, ¿no?, lo que algunos estudiantes también de la Universidad de Salamanca son capaces de hacer, dónde pueden llegar, y que además con su trabajo y su actitud nos inspiran a todos. Y ahora, sin más, pues recordando nuestra tradición, los retos de futuro que tenemos, porque es para nosotros realmente este esfuerzo que hacemos supone un reto, porque los retos son los que realmente hacen que las cosas cambien de verdad. Les voy a dejar con nuestro compañero Enrique Cabero, que va a hacer una exposición extraordinaria sobre el legado histórico de la Escuela de Salamanca, y que, como siempre, contigo, cada vez que nos reunimos aprendemos muchísimo, y hoy no va a ser menos. O sea que a por ello, Enrique. Muchas gracias a todos. Como decía nuestro rector, procedemos de una universidad que es la más antigua de España, y a una asociación
que también es la más antigua de los antiguos alumnos y amigos de la Universidad de Salamanca dentro del sistema público universitario español. Solamente tenemos unos 52.000 miembros repartidos por los 5 continentes y representados, muchos de ellos, por capítulos como el de Bruselas, que es uno de los que nos resultan más familiares, más próximos y de los que estamos más orgullosos por las actividades que aquí se desarrollan. Y como decía el rector, tiene la palabra ahora Enrique Cabero, que es vicepresidente y miembro del Consejo Asesor de Alumni y presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, que nos hablará sobre esta cuestión del legado histórico, tema interminable, pero que tendrá que resumir en unos pocos minutos. Muchas gracias, profesor Román Álvarez, vicepresidente de la Junta Directiva de Alumni. Qué suerte estar aquí. La verdad que poder hablar de Francisco de Vitoria, de la Escuela de Salamanca, en esta sala es una auténtica fortuna. Muchas gracias a quienes lo hacen posible, a la presidenta del Grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, al portavoz adjunto de la delegación española del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, rector. Muchas gracias también por tus amables palabras. A la responsable de la oficina de Castilla y León aquí en Bruselas y naturalmente al capítulo, a Isabel, a todos los que formáis parte del capítulo de Alumni cuando decidisteis tomar esta iniciativa, invitarme a hablar de esta materia tan relevante para toda la humanidad, de hacerlo en este contexto, pues me lleno de alegría y con el impulso del equipo maravilloso que tenemos en Alumni ha sido relativamente fácil todo. Y tener este auditorio con eurodiputados tan relevantes, entre ellos el vicepresidente de la Cámara, exministros como Pilar del Castillo, que fue tan importante para la capitalidad europea de la cultura de Salamanca en 2002, pues es todo un privilegio. Y estar rodeado de amigos y amigas, de compañeros y compañeras de la Universidad de Salamanca aquí en Bruselas. Esta institución recibió en 2018, cuando la Universidad de Salamanca cumplió 8 siglos de existencia, la medalla de la universidad. Esa vocación que decía el rector europeísta de la Universidad de Salamanca se plasmó aquí en una sesión especial y el presidente Tajani recibió de manos del entonces rector Ricardo Rivero la medalla de la Universidad de Salamanca en reconocimiento, en agradecimiento a todo el trabajo que el Parlamento Europeo viene haciendo para integrarnos, para conseguir que seamos realmente un continente también desde la perspectiva política, ciudadana y social. Voy a ser breve, porque efectivamente tenemos una maravillosa mesa redonda después, con 4 o 5 alumni realmente de excepción y no voy a quitarle tiempo. Fíjense, cuando estamos hablando de la Escuela de Salamanca, estamos hablando de un momento de la historia de la humanidad realmente relevante, donde se plantean muchas dudas, muchas preguntas desde el continente europeo y particularmente desde España, desde Castilla y León. Las dudas vienen dadas, en primer lugar, porque están haciendo un nuevo modelo de organización política que acabaríamos llamando el Estado. Surge entonces lo que hoy conocemos como Estado. Los primeros diseños, y además surgen en España, en Castilla y León, porque Europa, Castilla y León, España, acaban de encontrarse con un continente absolutamente desconocido. Cambia la forma de entender cómo es el planeta, cambia la forma de entender qué es lo que sucede en otros lugares, cambia también la economía, el comercio, los productos. Hay otras culturas, otros imperios que existen en lugares insospechados. Y todo eso, España se da cuenta de ello porque se encuentra con ello. En el viaje, en la expedición que capitaneó Cristóbal Colón y después en otras, se vio que había lugares que eran desconocidos realmente y que planteaban muchas preguntas en el continente europeo. Hasta tal punto eran relevantes y profundas esas preguntas que podemos decir, sin ocasión de equivocarnos, que se sientan entonces las bases de la modernidad. La Edad Media queda atrás, con las respuestas que se dan a tales preguntas. Empieza lo que hoy conocemos como la Edad Moderna. Y buena parte de esas bases teóricas
de la modernidad se dan en la Escuela de Salamanca, gracias a la respuesta y gracias a que en ocasiones la historia tiene esa fortuna de incorporar en un mismo lugar a personas procedentes de muy distintos sitios para dar respuestas, para pensar, para reflexionar cuáles son los principales retos, para intentar orientar la acción política, para intentar orientar la acción legislativa, en definitiva, para orientar el pensamiento o las formas de entender la realidad. Y coincide que en Salamanca, que acabaría calificándose en aquel contexto como la Atenas hispánica, confluyen grandes pensadores, teólogos, filósofos, juristas, también economistas, aunque entonces todavía no se hablaba propiamente de economía y de economistas, pero sí se cultivaba como campo del saber, y se dan respuestas que no son bien entendidas, como suele pasar cuando hay pensadores que se anticipan en la historia, pero que acabarán dando respuesta muy relevante a los planteamientos que se estaban surgiendo de la propia práctica. Fíjense, quiero citar a un fraile dominico, Fray Antón Montesino. Algunas fuentes bibliográficas luego lo acabaron denominando Fray Antonio de Montesinos, que en su homilía de Adviento del 21 de diciembre de 1511 en Santo Domingo denuncia, y era un acto muy importante donde estaban las principales autoridades de la isla entonces, denuncia lo que están viendo. Fue preparada colectivamente esa homilía, él fue el portavoz realmente, y hubo otras después, y pone de relieve cómo no es admisible por parte del pensamiento católico, tampoco por parte de la corona debía serlo, lo que está sucediendo con la población originaria de las islas. Las encomiendas, el sistema de encomiendas se había descontrolado absolutamente, no se respetaban los derechos de las personas que vivían allí antes de que llegaran los españoles, no eran razonables las condiciones de trabajo, las exigencias, la forma de vida que se había impuesto, y cómo había personas que estaban cometiendo abusos, que estaban equivocándose en la forma de actuar. Claro, ahora hay un debate muy importante sobre este asunto, precisamente también en la España del siglo XXI. El propio rey Felipe VI hablaba de los posibles abusos que se habían producido en la etapa de la conquista, y esto es muy temprano, 1511. Ciertamente hubo abusos, no se puede negar, los propios testigos nos lo dicen, lo documentan, pero hubo una diferencia muy importante respecto de otras situaciones semejantes, y es que había otros españoles que se anticipaban en el tiempo y denunciaban esos abusos, y los ponían de relieve, y exigían a la corona con gran valentía. Hay que ver lo que es ponerse... Bueno, no soy Fray Antón de Montesino, porque aquí no tengo que convencer a nadie en esta sala, pero ponerse en un sitio con personas tan relevantes como las que están aquí, para encima decirles a ellos que estaban actuando mal y que irían al infierno si no cambiaban de actitud, y comunicárselo a la corona. Claro, fueron requeridos inmediatamente. Pero eso dio lugar a un cambio en el derecho. Las leyes de Burgos de 1512 nacen de esa propuesta, de esa crítica, de esa reflexión. Y en ese contexto es donde se plantea a los sabios de Salamanca. Ha elegido bien la universidad a Francisco de Vitoria, que accede a su cátedra en 1526. Empiezan a reflexionar sobre los derechos de las personas. ¿Todas las personas tienen los mismos derechos? ¿La dignidad de la persona es la misma? Se haya nacido donde se haya nacido, se sea súbdito o no del monarca correspondiente. Y llegan a la conclusión, en una construcción filosófica basada en el tomismo, en el justnaturalismo, en aquel momento imperante en las universidades más relevantes, llegan a la conclusión de que sí, de que no es posible que desde la legislación, incluso desde la legislación del Estado que ha tomado el poder de un territorio, se imponga a las personas normas que vayan contra su dignidad, contra sus derechos fundamentales, diríamos hoy, contra los derechos inherentes vinculados a esa dignidad de la persona. Y por tanto exigen, también desde el punto de vista práctico, cambios en la forma de percibir a la persona,
en la forma de percibir sus libertades, sus opciones, a la hora de decidir cómo se gobierna, cómo se administra un territorio, cómo se trabaja. Eso fue revolucionario y al principio no se entendió bien. Incluso el propio rey planteaba dudas diciendo: ¿qué dicen estos frailes de Salamanca? ¿Por qué están cuestionando nuestra acción? Pero lo entendieron. Entendieron que efectivamente tenían razón. Pasaría mucho tiempo hasta que se retomara toda esa doctrina, como luego diré. Y plantean otro asunto. El derecho debe regir todo tipo de relaciones. También las relaciones entre los estados, diríamos hoy, entre los sujetos colectivos, entre los imperios, entre los reinos. No es posible que las relaciones entre los estados se rijan por la ley del más fuerte. No es posible que no se adopten normas que puedan articular una comunidad, como históricamente se hizo con los seres humanos, con las personas físicas, una comunidad de derecho. El derecho debe regular las relaciones entre las personas y también entre los reinos, entre los estados. El derecho debe regular las relaciones que permitan la colaboración, el entendimiento. Incluso los conflictos deben estar sujetos al derecho. Y habrá conflictos legítimos si se trata de la legítima defensa, y lo que no puede ser es que la herramienta sea la guerra para imponer los criterios, lesionando los derechos, los intereses, la vida de tantas personas. Otro planteamiento que es revolucionario en su momento, porque nos está abriendo una línea que será muy bien entendida mucho tiempo después en la historia, sobre todo tras la Primera Guerra Mundial. Fíjense el tiempo que pasó, y muy especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. No es casualidad, lo comentábamos antes, que la principal sala de reuniones de la sede de la Sociedad de las Naciones, organismo internacional que se genera con el Tratado de Versalles de 1919, que pone fin a la Primera Guerra Mundial para intentar que no se vuelva a repetir una guerra, que la principal sala, hoy sigue siendo así, hemos visto en el vídeo unas imágenes de unas fotografías de esa sala, esté dedicada a la Escuela de Salamanca, esté dedicada a Francisco de Vitoria. Y que un artista español, el pintor José María Sert, en 1920-21, completara con unos frescos precisamente ese mensaje, retratando Salamanca, la Escuela de Salamanca, sus aportaciones, y con un claro discurso antibélico y un claro discurso en favor de las personas. Tampoco es casualidad, la Sociedad de las Naciones hemos visto que desgraciadamente no consiguió el objetivo que se había marcado y empezó la Segunda Guerra Mundial, pero cuando se crea la Organización de las Naciones Unidas, decía, tampoco es casualidad que un busto de Francisco de Vitoria esté muy presente en un lugar destacado de la sede en Nueva York. De tal manera que la sede de Nueva York y la sede de Ginebra, porque es Naciones Unidas desde entonces, tienen referencias constantes, un recuerdo permanente a quien inspiró esas soluciones mucho tiempo atrás, a quienes inspiraron, porque realmente fueron maestros sabios quienes lo hicieron, cuando había que dar respuesta a un cambio muy relevante, muy profundo de la cultura, de la sociedad y de la comunidad internacional. Y no solo se quedó ahí, no solo se fundó lo que ellos mismos llamaron el Jus Gentium, el derecho de gentes, inspirándose también en una terminología romana que se refería a otra realidad, sino que dieron lugar a que naciera lo que hoy llamamos el derecho internacional público. La evolución del derecho de gentes, lo recuerda muy bien el preámbulo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, acabaría dando lugar al derecho internacional y, por tanto, una comunidad como la que tenemos ahora y como la que debemos preservar y debemos defender, que es una comunidad internacional regida por el derecho. Y se dio otro paso más, que acabaría siendo concretado en 1948, cuando después de la terrible Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de aquel año, la Asamblea General de Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es suficiente que el ordenamiento regule las relaciones entre los Estados, sino que ese ordenamiento, además, debe contemplar cuáles son los derechos de las personas.
Porque si las personas no tienen derechos, si no tienen unos derechos garantizados por el ordenamiento, no es realista que las relaciones entre los Estados puedan ajustarse a derecho también de manera razonable y equilibrada. Por eso, toda la tradición, la cultura jurídica, la aplicación en nuestros días de la Declaración Universal, citada por nuestra Constitución de 1978 como elemento inspirador, y de los pactos, convenios y tratados internacionales ratificados por España en materia de derechos, nacidos de la comunidad internacional, siguen esa pauta también. Las personas, más allá de los debates que existen sobre si esos derechos tienen un fundamento occidental o no, yo creo que son los derechos de las personas y es muy fácil que podamos concluir, si nos pusiéramos aquí lo volveríamos a hacer y decir cuáles son los derechos fundamentales de cualquier persona y especialmente con protección a niños y niñas y adolescentes. Los derechos de las personas se han convertido también en parte de ese derecho internacional que nos rige. Y no solo, lo decían tanto Raúl como el rector, no solo se centró esa reflexión en el derecho, también tuvieron que dar respuestas a realidades nuevas que se planteaban. La relación con América produce cambios muy importantes en la economía europea. Me preguntan muchas veces, y aprovecho como presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León a promover esa pregunta y ese debate en muchos foros, es el concepto de inflación que tanto nos preocupa, que tanto se analiza en este Parlamento, una creación muy moderna de economistas anglosajones del siglo XIX. Pues no. También en la Escuela de Salamanca aparece lo que hoy llamamos la teoría cuantitativa del dinero. El comercio cambia también en aquellas fechas. Los metales preciosos, las nuevas mercancías, las nuevas rutas comerciales hacen que haya una acumulación de capital en España. La economía española es la más importante del mundo en aquel momento. Basta ver la relevancia de su moneda y cómo sigue influyendo hasta el siglo XIX en todo el mundo. Y se detecta pues, que los precios suben cuando hay más dinero en circulación y se compara con otras economías donde no está sucediendo lo mismo. Y grandes personajes como Martín de Azpilicueta define la teoría cuantitativa del dinero, o se definen con otros personajes como Tomás de Mercado cuáles son las reglas del comercio justo, los precios justos, algo que seguimos debatiendo en la actualidad. Se lo plantean desde esos criterios éticos, la incorporación de la ética tanto al derecho como a la política como a la economía, que sería la palabra que se acabaría acuñando. Termino, para que evidentemente la mesa pueda tener tiempo suficiente. Fíjense, y con esto acabo, cuáles son los principales legados que desde el punto de vista jurídico y económico ofrece la Escuela de Salamanca. Pues son legados que acabarán fundando el liberalismo unos siglos después. Tenemos el primer texto que podemos calificar técnicamente de protoconstitucional, que nació en Castilla y León, que nació vinculado al movimiento comunero, la Ley Perpetua de Ávila, de 1520, luego ratificada en Tordesillas. Una ley que no llegó a aplicarse, por razones evidentes, pero que plantea ya como elemento legislativo receptor de estos debates asuntos tan relevantes como la teoría de la limitación del poder. El poder tiene que estar limitado, tiene que estar institucionalizado. El poder debe tener límites. El poder ilimitado, no sujeto al derecho, nos lleva a situaciones nada deseadas, sobre todo desde la perspectiva de los derechos de las personas. Y eso ya está plasmado. Hay autores que incluso dicen que la Ley Perpetua de Ávila inspira la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, los principios y valores que están ahí. Y lo mismo podríamos decir de la economía. En buena medida se puede hablar ya de protoliberalismo económico. Las propuestas de los grandes pensadores, economistas diríamos hoy, de la Escuela de Salamanca apuntan desde la perspectiva del comercio y del conocimiento del sistema económico a lo que acabaría concretándose años después
en el liberalismo económico. En fin, estamos ante una de las grandes aportaciones españolas a la humanidad que quizá no hemos sido capaces de explicar suficientemente, pero que tenemos una buena ocasión con estos foros que anunciaba el rector antes para poder no presumir, porque no somos presumidos, y menos los de Castilla y León, que casi no nos gusta ni hablar de nosotros mismos, pero sí para poder relanzar esta aportación. Decía antes Raúl, Irache y yo somos de la Universidad de Valladolid. Bueno, el debate de la Escuela de Salamanca se concretó en la controversia de Valladolid de 1550-1551 en el Colegio de San Gregorio, donde se contraponen precisamente para hablar de los derechos de las personas originarias de América, Bartolomé de las Casas, imbuido plenamente con el apoyo de Sotomayor, de toda la teoría que les he intentado comentar en estas breves palabras, y por otro lado Juan Ginés de Sepúlveda, que era más académico, más estructurado, pero que defendía todo lo contrario. Nunca hubo una resolución definitiva en la controversia de Valladolid, pero sí que la política y las normas del reino asumieron claramente las tesis de Bartolomé de las Casas y por ello de la Escuela de Salamanca. Muchas gracias. Con esta mesa redonda lo que queremos es traer a hoy, 2026, siglo XXI, la vigencia del legado de la Escuela de Salamanca. Ya nos habéis dado muchísimas pistas, pues la verdad es que Raúl, el rector y Enrique, de lo vigente que está ese legado, pero vamos a profundizar un poco más con las tres personas que me acompañan hoy. Lamentablemente Alberto Díaz, el presidente de la Cámara de Comercio, no puede acompañarnos hoy, pero tenemos aquí tres panelistas de excepción, así que muchísimas gracias, bienvenidos. Y bueno, como el tiempo es oro, vamos a empezar con Marian. Marian, tú eres la decana de la Facultad de Derecho, como acaba de decir Román, una facultad que es heredera directa del legado de la escuela. Ya nos ha ilustrado Enrique sobre toda esa tradición de protección de los derechos humanos que nace con ese reconocimiento a la integridad humana. ¿Tú dirías que Francisco de Vitoria y con él toda la escuela puede considerarse un pensador moderno en relación a la protección de los derechos humanos? Bueno, en primer lugar, no sé si se oye. Un placer estar aquí, muchísimas gracias a todos los que lo han hecho posible y un placer estar con mis acompañantes de mesa, fundamentalmente con Alberto, que fuimos en un momento en la Facultad de Derecho compañeros y viendo cómo arrancaba su vuelo, que estoy encantada de dónde has llegado. A lo que íbamos. Francisco de Vitoria fue un transgresor, fue un innovador. Y fue un innovador que si estuviera vivo hoy, pues haría, yo creo, lo mismo. O sea, que un Francisco de Vitoria moderno haría lo mismo, hablaría de las mismas cosas, lucharía y se plantaría frente a al poder, ¿no? Creo que mientras exista la fuerza, tiene que haber un Francisco de Vitoria que regule la norma, ¿no? Y que nos haga ver a todos. Él fue una persona... nada, antes he hablado de creído, ¿no? Nada petulante, todo lo contrario, humilde, pero humilde siendo un maestro y demostrando a sus estudiantes dónde estaba el camino. Por lo tanto, yo creo que un Francisco de Vitoria moderno repetiría, porque el hombre es el único ser que tropieza dos veces contra la misma piedra, ¿no? Y los problemas y el debate que tuvo que abrir Francisco de Vitoria a toda la Escuela de Salamanca, pues la tenemos hoy, ¿no? En ese poder que hay que limitar, en esos derechos humanos que siguen pisoteándose. Los derechos existen, están regulados, tenemos declaraciones universales, pero seguimos con guerras que nadie creía que íbamos a volver, y hablando en el Parlamento Europeo, ¿no?, a volver a tener que revivir momentos no tan duros como evidentemente como en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero una guerra y unas guerras en distintos puntos de nuestro planeta que rompen y tiran por el suelo todo lo que Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca hizo. O sea que se necesita
un moderno Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias, Marian. Ahora voy a pasar a Alberto. Alberto, tú eres el director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea y, por lo tanto, es casi obligado el preguntarte por qué parte del legado de la escuela crees que se refleja en la construcción europea, en los tratados o incluso en la Unión Europea actual. Muchas gracias, Isabel. Lo primero es un gran honor estar con todos vosotros hoy en la celebración de este 5º centenario. Isabel, yo creo que cuando uno mira hacia atrás estos 500 años e intenta engarzarlos con el derecho internacional y el derecho europeo de hoy, uno tiene una impresión de una eternidad y un instante. Yo creo que una eternidad porque si Francisco de Vitoria viese el desarrollo del derecho internacional y del derecho europeo, sería muy difícil reconocer las instituciones, procedimientos y revoluciones que hemos visto hoy en día. Y un instante porque yo creo que uno tiene una sensación todavía un poco incómoda de que cuando lee el lectio y relectio de Indis ve una repetición de ciertos alegatos que todavía hoy estamos haciendo del Tribunal Penal Internacional. Respondiendo más concretamente a tu cuestión, Isabel, yo creo que el derecho europeo hoy en día, si hacemos el árbol genealógico del derecho europeo, vemos que hay muchísimas familias detrás. Uno de los ancestros, quizá uno de los ancestros más nobles, lejano, sea la Escuela de Salamanca. Y me gustaría trazar 4 o 5 ideas de rasgos de familia comunes de entonces y de ahora. Primero, lo han citado Raúl de la Hoz, el profesor Cabero, en sus respectivas presentaciones, también el rector de la Universidad de Salamanca, que es el carácter absoluto y universal de los derechos. Lo has dicho tú también, Marian. La dignidad humana es un derecho fundamental que es atribuible a todas las personas por el hecho de ser racionales, cualquiera que sea su condición, credo o procedencia. Eso tiene un reflejo clarísimo hoy en el derecho europeo, el derecho internacional. Voy a hablar de 2 cosas, muy brevemente. Una, los derechos fundamentales que hemos reflejado en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, derecho primario, aplicado e interpretado por nuestro Tribunal de Justicia de una forma muy absolutista y a justo título. Y en segundo lugar, quizá más importante, los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Dignidad humana, democracia, Estado de Derecho, tolerancia, solidaridad y libertad. Valores que el Tribunal, la semana pasada, en una sentencia que invito a todos a leer, es muy larga, hay resúmenes ya excelentes, en un asunto en que la Comisión llevó a Hungría al Tribunal por la legislación LGTBQ de Hungría. Es la primera vez que la Comisión lleva a un Estado miembro al Tribunal por violación del artículo 2 de los valores. La Comisión ganó el asunto por la violación de, entre otros, el valor de la dignidad humana, por la legislación LGTBQ húngara. El Tribunal nos dice los valores del artículo 2, que entroncan con muchos de aquellos que nos había mencionado la Escuela de Salamanca, tienen un carácter normativo obligatorio para los Estados miembros, absoluto. Son parte de la identidad constitucional de la Unión Europea, son inderogables. Es el primer rasgo de familia común que me gustaría subrayar. El segundo rasgo que me gustaría subrayar, lo ha dicho antes el profesor Cabero y me gustaría desarrollarlo un poquito más. Es de esta noción de la Escuela de Salamanca de la comunidad jurídica internacional, que trasciende las fronteras. Me parece muy importante. Este res publica orbis del que nos hablaba Francisco de Vitoria, que viene a decir al final, los poderes no son absolutos, están sometidos a una ley previa que relativiza el carácter absoluto de los poderes. Esto nos lleva a una noción también muy clásica del derecho europeo, de la Unión Europea. Ya en los años 60, Hallstein, el primer presidente de la Comisión, decía que no somos un proyecto únicamente económico, somos una comunidad de derecho, prácticamente la misma expresión que utilizaba Francisco de Vitoria. Somos una comunidad de derecho que se basa en el Estado de Derecho. Los poderes están sometidos a la ley. Y me gustaría resaltar muy brevemente la importancia que tiene el Estado de Derecho en la acción de esta institución, del Parlamento Europeo, pero también de la Comisión. Si echamos un vistazo a las 4 prioridades de esta Comisión actual, no quiero hacer un minuto de publireportaje,
pero claramente uno de ellos es en la protección de los valores, en la protección de la democracia. Segundo rasgo de familia que me gustaría subrayar. Tercero, algunos parecidos razonables, de los que también han hablado los ponentes previos. Francisco de Vitoria hablaba del ius communicandis, perdón por un uso algo abusivo de latín, pero yo creo que procede. El ius communicandis, que es el derecho de los pueblos a comunicarse entre ellos, a relacionarse entre ellos, que está basado en una premisa, y es que ningún poder público puede limitar el movimiento de las personas. No es una concesión gracial de los poderes públicos, es un derecho inherente a las personas, el de relacionarse y moverse. Traducción actual, libertades fundamentales, personas, capitales, servicios, bienes. Schengen. Segundo parecido razonable que me gustaría poner sobre la mesa, el derecho a autodeterminación. Ya lo enuncia la Escuela de Salamanca respecto de los nuevos pueblos descubiertos. Derecho a autodeterminación que tiene un corolario que formula Francisco de Vitoria, que es el derecho de esos pueblos a disfrutar de los beneficios de sus recursos naturales. Traducción, 500 años después, el Tribunal de Justicia nos dice territorios como el Sáhara Occidental están todavía sometidos al derecho de autodeterminación y en su sentencia nos dice el Tribunal de Justicia pueden gozar de forma plena de los beneficios de sus recursos naturales. Tercer parecido razonable, el ius migrandi, el derecho a la migración. Dice Francisco de Vitoria, ningún Estado tiene el derecho de cerrar radicalmente sus fronteras sin causa legítima. Traducción más o menos cualificada hoy en día es nuestro pacto de migración y de asilo. Termino, antes de robar tiempo y agotar la paciencia de los asistentes, con un último punto que me parece muy importante, que es que la Escuela de Salamanca es probablemente una de las cunas del racionalismo jurídico. Me explico. Para la Escuela de Salamanca la razón es fuente del derecho. El derecho se funda en un orden racional previo, no en un acto simple de la voluntad. La Escuela de Salamanca formula ya una exclusión de la arbitrariedad en el derecho, y esto me parece muy importante. Esto se contrapone a una especie de decisionismo, ¿no?, que está hoy muy en boga, por cierto. Solo hay que mirar al otro lado del Atlántico. Un decisionismo muy Carl-Schmittiano, donde las decisiones se fundan en la santa voluntad del más fuerte más que en la razón. Si traducimos las cosas hoy a nuestro sistema, el orden jurídico europeo, yo creo que podemos estar orgullosos de seguir trabajando con un orden jurídico fundado en la razón, conforme a principios, procedimientos, normas previsibles, fundados en principios como subsidiariedad, proporcionalidad, atribución de competencias y en una serie de pesos y contrapesos horizontales entre las instituciones, verticales con los Estados miembros, que evitan que el derecho en la Unión Europea sea el fruto de una santa voluntad de uno o de otro. Esto me parece muy importante. Esto me lleva a una última idea que creo que algunos de los anteriores ponentes también han puesto encima de la mesa, que es quizá uno de los mayores desafíos que tenemos hoy los juristas, y quizá la Escuela de Salamanca sea una fuente de inspiración como guía de nuestra acción futura, sea la fe continua de la Unión Europea mirando hacia afuera en las relaciones internacionales como unas relaciones que se fundan en normas, no en la relación del más fuerte, frente a unos movimientos de deconstrucción del orden jurídico internacional. ONU, Organización Mundial Internacional del Comercio, OTAN, etcétera, etcétera. Es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy encima de la mesa. No te voy a dejar que sigas, porque si no acabas con todas las preguntas que teníamos preparadas para ti. Cuando empiezas con los desafíos ya te tengo que parar. Así que, pero no te preocupes que volveremos a ello. María, tú eres de los 4 antiguos alumnos que estamos aquí, la que tienes una formación económica. Tú estudiaste economía en la Universidad de Salamanca y además trabajas en un banco, en Unicaja. Y hemos escuchado antes que una de las ramas de la Escuela de Salamanca es también la rama económica, ¿no? Cómo se preocuparon, cómo aplicaron la moral a los flujos económicos que ya existían, los flujos económicos, pero que se vieron profundamente renovados con todo el descubrimiento de América y todo lo que supuso. Entonces,
A mí me toca preguntarte a ti porque valores y vincules un poquito a la actualidad esa parte económica del legado de la Escuela de Salamanca. Bueno, muchas gracias Isabel, y muchas gracias a la Universidad de Salamanca por invitarme a esta conmemoración del 5º centenario de la Escuela de Salamanca. Muchas gracias Alumni. Para mí es un privilegio estar hoy aquí con estos ponentes en una doble vertiente. Primero, como representante de Unicaja y segundo, y muy importante aquí en esta sala digna de Superman, como exalumna de la Facultad de Economía y Empresa de Salamanca, que ha marcado un poco lo que soy hoy. Empiezo con esta reflexión porque cuando pensaba que tenía que preparar una mesa redonda aquí en Bruselas, pues recordaba las tardes de facultad. Y recordaba una tarde en la Facultad de Economía y Empresa que se nos acercaba un profesor y estábamos hablando de la teoría cuantitativa del dinero, de por qué suben los precios. Y realmente se nos acerca y nos dice, no os penséis que todas estas teorías macroeconómicas se han librado o han nacido en Chicago o han nacido en Londres. Han nacido a pocos metros de donde estamos hoy aquí. Él hablaba ya de los maestros de la escuela de Salamanca, ¿no?, que ya se preguntaban por qué subía el precio del pan cuando en España había más oro que nunca, porque llegaban los metales desde América, ¿no? Bueno, pues años más tarde, trabajando yo en Unicaja, en una entidad financiera, me encuentro en un despacho hablando con un cliente de por qué su dinero pierde valor por la inflación. Digo, madre mía, estoy diciendo exactamente lo mismo que decía hace 500 años Martín de Azpilcueta en un aula de Salamanca. Entonces, si me preguntas cuál es el legado más importante de la Escuela de Salamanca, yo creo que sin duda es la vigencia, ¿vale? Nos han dejado un manual de instrucciones macroeconómicas, económicas, en mi caso, ¿vale?, jurídicas, a seguir y que está en plena vigencia. Ellos hablaban del valor subjetivo de las cosas, que yo creo que es la actualidad, que las cosas no valen solo por su coste de producción, no valen eso, sino por claramente lo que nosotros queremos valorar de ello. O sea, tenemos ejemplos. Bueno, voy a traer dos ejemplos muy claros aquí, que es la compra de un billete de avión, ¿no? El valor subjetivo que puede tener en función de la urgencia o la necesidad que nosotros tengamos. No es lo mismo comprarlo con 3 meses de antelación que comprarlo el día antes de que necesito yo ese viaje, pero me gustaría mucho compararlo con el valor subjetivo que ya nos hablaban los grandes maestros. Tomarnos un café. No es lo mismo tomarnos un café en el salón de nuestra casa que tomárnoslo en la espectacular y extraordinaria Plaza Mayor de Salamanca, ¿vale? Ahí podemos ver exactamente el valor subjetivo del dinero. Y en cuanto al dinero y a la inflación, que ellos también nos hablaba de cuando hay mucho dinero en circulación, este pierde valor, y lo podemos ver todos los días con ejemplos de cuando un bien escasea, como el aceite de oliva o el petróleo, y sube, pero cuando inundamos de dinero sube el precio absolutamente de todo. Yo creo que nosotros como entidad financiera tenemos la responsabilidad, ¿vale?, de educar a nuestros clientes y hablarles de inflación y hablarles de que hay que batir la inflación con sus ahorros, porque tener el dinero en sus cuentas corrientes es perder poder adquisitivo. Nos trasladan también la idea de interés, no como un castigo, sino como un alquiler del dinero en el que entra en juego tanto el riesgo como el tiempo, y es algo fundamental, como sabéis, en todas las entidades financieras en la actualidad y a día de hoy. Y por último, que yo no puedo decir absolutamente nada porque han hecho unas intervenciones brillantes, todos los ponentes hoy, mis compañeros de mesa, sobre la ética y las reglas que aplicaba Francisco de Vitoria y que nos decía de ese marco
marco legal que tiene que tener toda libertad económica para que funcione, porque todos podemos conducir, pero necesitamos unas normas de tráfico, ¿no?, que regule y que no haga caótica la economía. Entonces, yo creo que los pensadores, los maestros de la Escuela de Salamanca nos han trasladado una forma de entender la economía y aplicarla en el día de hoy. Muchas gracias, María. Una forma de entender la economía y de entender el derecho, sin duda, poniendo por delante una serie de principios para luego razonar después. Marian, no sé si querías intervenir, te he visto en un momento no, en relación a lo que ha dicho María. Estamos viendo en 2026, y bueno, no solo en 2026, pero especialmente en 2026, algunos dirigentes de estados muy importantes tomar partido por la fuerza en vez de por, pues por las normas, las convenciones, etcétera. Entonces, esto nos lleva a plantearnos, y es una pregunta que le hago a Marian, pero que también puedes contestar tú, Alberto, porque yo creo que estáis directamente implicados también como Comisión Europea y como Unión Europea. ¿Creéis que se está atacando la vigencia del derecho internacional público con todas estas manifestaciones? Hombre, se está vulnerando, no es que se esté atacando, se está vulnerando porque lo que hemos dicho antes, ¿no?, en la intervención de Alberto también, si existe poder tiene que haber una norma. El jus gentium no es más que eso, ¿no?, normar unas pautas de relaciones, de convivencia, en este caso a nivel internacional, que evidentemente se están vulnerando. En la Escuela de Salamanca y todas sus enseñanzas, lo primero de lo que hablaron fue de limitar el poder. El poder tiene que tener unas pautas, unas normas, siempre que haya poder tiene que estar estructurado, tiene que estar legitimado y tiene que estar limitado. Y las tres cosas se están vulnerando en estados que estamos viendo y que hacía alusión también Alberto, ¿no?, a pues todas las cuestiones que desde la Escuela de Salamanca y todo el recorrido después del derecho internacional se ha luchado por ello, y que hoy pues estamos en unos momentos muy críticos, ¿no?, de tener que volver a sacar todas estas enseñanzas y todos estos debates en positivo y en constructivo, ¿no?, en volver a regular esas limitaciones de poder que no pueden trasvasar determinados límites, ¿no? Alberto, ¿en riesgo el derecho internacional público? Bueno, yo creo que el diagnóstico es evidente y claro, y la patología es excesivamente negativa en este momento. Yo creo que nadie tiene ninguna duda que el derecho internacional no solo está en riesgo, sino que está siendo menoscabado. Y no voy a citar ejemplos. Yo creo que están en la cabeza de todos. Yo creo que más, no solo el diagnóstico, sino cuál es la terapia, ¿no? En un mundo en el que no estamos no nos fundamos en un orden multilateral, sino un orden de 2, 3 polos de poder, China, Estados Unidos, probablemente Rusia también. Esa yo creo que es la gran cuestión, que es una cuestión política, y aquí hay representantes muchísimo más autorizados que yo para decir algo, pero es una cuestión también jurídica. Y yo creo que la terapia ahora mismo, a este momento de amenaza al orden jurídico internacional, desde el punto de vista de la Unión Europea, yo creo que es el momento de la independencia de la Unión Europea. El momento de la independencia no significa renunciar, por cierto, al derecho internacional. Es decir, no significa que tengamos que comulgar con ruedas de molino con el Board of Peace, abandonando las Naciones Unidas como el único referente de paz y de seguridad del mundo, tal y como dicen los tratados, por otra parte. El momento de independencia significa desarrollar resortes que permitan a la Unión Europea dar una respuesta sólida y autónoma en puntos existenciales. Yo diría que son 4. Uno es defensa y seguridad. El segundo es el debate de la competitividad. El tercero es el debate de la reunificación de Europa, la ampliación. Y el último es, lo decía antes, la protección de los valores, la protección de la democracia y el Estado de Derecho. Yo creo que son los 4 vectores de independencia en los que se tiene que fundar la Unión Europea, que están llamados a dar una respuesta a esta deconstrucción del derecho internacional que debemos resistir a todo precio.
Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo. María, vuelvo contigo. Como dije al principio, esta mesa redonda queremos conectar el legado de la escuela con debates actuales, y yo creo que no hay nada más actual ahora mismo que las nuevas tecnologías. Vivimos en el mundo de la inteligencia artificial, en el mundo del Big Data, etcétera. Entonces, desde el punto de vista económico, tanto vosotros como entidad o en general, ¿cómo crees que se están respetando los derechos del ciudadano como ser económico, como ciudadano económico en este contexto del que hemos hablado? Bueno, yo creo, en mi opinión, que aquí la Escuela de Salamanca tiene un gran desafío, porque nuestros grandes maestros jamás pensaron a la velocidad a la que iba a girar este mundo, que íbamos a tomar decisiones económicas en microsegundos basados en inteligencia artificial y en algoritmos. Entonces, yo creo que lo importante es saber combinar la innovación tecnológica con la ética. Lo que ellos nos enseñaban y que está de actualidad hoy es que cualquier actividad económica no la podemos separar, por supuesto la tecnológica, de unos principios éticos, porque al final buscamos eficiencia, buscamos eficacia, pero detrás de cada dato hay un cliente, detrás de cada dato hay una empresa, hay una institución, hay una persona. Entonces, creo que el riesgo de deshumanización de la economía es alto, y ahí tenemos todos la responsabilidad, que es no perder de vista a las personas nunca que hay detrás de esos datos. Muchas gracias, María. No sé dónde está mi reloj viviente. Sí, terminamos. ¿Me das un minuto quizá para que cada uno de vosotros, María, te retomo contigo, simplemente, ¿qué lleva a una institución como Unicaja a apoyar iniciativas como el 5º centenario de la Escuela de Salamanca? Muy brevemente, que ya nos están vigilando. Bueno, yo creo que aparte de la iniciativa cultural y académica, creo que con la cátedra hemos conseguido nuestro objetivo, y lo comentábamos hoy de viaje, que es tener un punto de encuentro entre todos los agentes económicos del ecosistema económico-social de hoy, en el que nos unamos, saquemos a debate todos los temas de actualidad, ¿vale? Y ver que esos 500 años no han pasado, ¿vale? Están aquí, seguir apoyando esa ideología y seguir apoyando toda esa aplicación de principios éticos a toda nuestra actividad. O sea que para nosotros es un honor impulsarlo, un honor apoyarlo, y continuaremos. María, muy rápidamente contigo también. La universidad es uno de los miembros que están apoyando esta cátedra, junto con la Cámara de Comercio y con Unicaja. ¿Cómo transmitís a los estudiantes de la Facultad de Derecho en general y de la universidad este legado? Rápidamente, ¿os está ayudando la labor de la Cátedra de Innovación Empresarial? Nos está ayudando porque estamos en la facultad, que es una facultad muy movida, por aquí hay muchos alumnos, antiguos alumnos, que lo saben, pues estamos teniendo muchos foros de debate, muchos congresos, hay 17 congresos a lo largo del año basados en las enseñanzas de la Escuela de Salamanca trasladadas a hoy, ¿no? Llevando a mi terreno la agencia tributaria, la administración tributaria. Vamos a tener un congreso de la administración tributaria desde la Escuela de Salamanca a la inteligencia artificial, porque ahí pues hay un montón de derechos, de situaciones también económicas, ¿no? que los alumnos tienen que conocer, porque son el futuro, ¿no? Son nuestro futuro, y por lo tanto a través de esos congresos, de reuniones con empresarios para que también vean, ¿no?, el debate que puede haber y las situaciones que puede haber en ese mundo al que van a ir,
Y a través, por ejemplo, de Escape Room, se va a hacer uno sobre la historia de Francisco de Vitoria, haciendo pues eso, distintos enigmas a lo largo de toda la ciudad, en sitios donde Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca trabajó, para que lo vivan, ¿no? Para que vean que en esas piedras, en esa piedra de Villamayor que tiene granitos, pues en un granito de ellos estaba esa Escuela de Salamanca y ellos tienen que seguir formándola. Y por último, Alberto, un último mensaje. Imaginémonos que traemos a Francisco de Vitoria aquí a Bruselas hoy para dar una relección sobre la relación entre la escuela y la Unión Europea. ¿Qué crees, en 2 frases, 3 frases, qué diría? Yo creo que lo primero que diría sería un reconocimiento al hecho de que la Unión Europea es una de las causas de unión de los pueblos más nobles de la historia y que de alguna forma institucionaliza buena parte de aquello que él había preconizado. Y el segundo mensaje podría ser un cierto mensaje de resistencia en un mundo que es cada vez más agresivo. Muchísimas gracias a nuestros ponentes. Me parece que no tenemos tiempo de abrir un turno de preguntas, pero nuestros 3 ponentes, como aquellos que los han antecedido, pues estarán con nosotros en el vino español. Así que bueno, será una ocasión para seguir profundizando en todos estos temas. Muchas gracias a todos. Terminaremos las intervenciones de hoy con la palabra de doña Irache García, presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, que tendrá su intervención con la que cerraremos este acto. Hay momentos en la historia en los que la humanidad se mira al espejo y se hace una pregunta incómoda. ¿Tenemos derecho a hacer lo que estamos haciendo? Hace 500 años, en una Europa que comenzaba a descubrir el mundo, hubo una ciudad, Salamanca, y unos pensadores que se atrevieron a formular esa pregunta con una honestidad radical. Y en esa pregunta, amigas y amigos, comenzó a construirse algo que hoy reconocemos como la conciencia moral de Europa. Permitidme, antes de continuar, saludar a Román Álvarez, a Juan Manuel Corchado, Enrique Cabero y Raúl de la Hoz y, por supuesto, a todos los amigos y amigas que hoy nos acompañáis en este encuentro. Y agradecerles su compromiso con este acto, que no es solo una conmemoración académica, sino un acto profundamente político en el mejor sentido de la palabra, el de pensar el mundo que queremos construir. Porque la Escuela de Salamanca no fue solo un episodio brillante del siglo de oro, fue sobre todo una revolución intelectual que cambió la manera de entender al ser humano, el poder y la justicia. Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Francisco Suárez no escribían para el pasado, escribían para un mundo que nacía. Y en ese mundo afirmaron algo extraordinario, que todos los seres humanos, por el mero hecho de serlo, comparten una misma dignidad. Cuando Vitoria defendía que los pueblos indígenas eran verdaderos dueños de sus tierras y de su destino, estaba desafiando no solo a su tiempo, sino a cualquier forma de dominación basada en la fuerza. Cuando afirmaba que el bien común del orbe está por encima del interés de los estados, estaba anticipando lo que hoy llamamos derecho internacional. Y cuando aquellos humanistas defendían la libre circulación de personas, bienes e ideas, estaban asentando las bases de esa Europa abierta que hoy seguimos construyendo.
No es casualidad que la Unión Europea, en su esencia más profunda, esté edificada sobre los mismos principios: el respeto al derecho internacional, la defensa de los derechos humanos y la cooperación entre pueblos libres. Europa no es solo un mercado, es ante todo una comunidad de valores. Y esos valores tienen raíces profundas, raíces que nos llevan inevitablemente a Salamanca. Pero si hay un momento que simboliza ese despertar moral, es, como bien nos ha recordado nuestro querido amigo Enrique Cavero, el sermón de Antonio de Montesinos en 1511 en la isla de la Española. ¿Estos no son hombres?, preguntó. ¿No tienen ánimas racionales? Aquella voz solitaria, pero valiente, atravesó el océano y la historia. Fue una denuncia, sí, pero también fue una semilla. Porque por primera vez un imperio se cuestionaba a sí mismo. Por primera vez se abría un debate sobre la legitimidad de la conquista, sobre los límites del poder, sobre los derechos de los otros. La Junta de Valladolid, con Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, no fue solo una controversia teológica, fue el nacimiento de una conciencia universal. Y ese es el legado que compartimos con América Latina y el Caribe, un legado que no se mide en territorios, sino en ideas. Un legado que nos obliga a reivindicar con orgullo que en medio de luces y de sombras nuestra mayor contribución a la humanidad fue la afirmación de que la dignidad no tiene fronteras. Hoy, más que nunca, europeos y latinoamericanos debemos defender juntos esa herencia, porque la batalla de nuestro tiempo no es solo geopolítica, es sobre todo una batalla de ideas. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿cómo celebramos este quinto centenario? ¿Con discursos? ¿Conmemoraciones? ¿Placas y homenajes? Sí, también. Pero la mejor manera de honrar a la Escuela de Salamanca es cumplir su legado. Cumplirlo significa no mirar hacia otro lado cuando el derecho internacional es violado. Significa no relativizar los derechos humanos según la geografía o los intereses. Significa tener el coraje de decir que hay guerras que nunca debieron empezar y que ninguna causa justifica el sufrimiento de los inocentes. Porque es justo que un inuit en Groenlandia pueda decidir sobre su futuro sin amenazas. Es justo que los niños y niñas palestinos crezcan en paz, en un estado propio y sin miedo. Es justo que una familia israelí viva segura, sin el horror del terrorismo. Es justo que las mujeres y los hombres en Ucrania defiendan su libertad frente a una agresión ilegal. Pero también es justo que las familias libanesas puedan regresar a sus hogares. Y también es justo que el comercio sea un puente y no un campo de batalla. Eso es, en esencia, la doctrina de los justos títulos. La idea de que el poder solo es legítimo cuando se somete a la justicia. Y esa es la brújula que hoy necesitamos recuperar. Frente a quienes trivializan el derecho, frente a quienes convierten la fuerza en argumento, frente a quienes olvidan que la dignidad humana es indivisible, debemos responder con la misma claridad que hablaron en Salamanca, sin matices, sin excusas, sin excepciones. Porque Europa no puede permitirse renunciar a su alma. Y su alma, como decía al principio, nació cuando alguien se atrevió a preguntar: ¿tenemos derecho? Hoy, 500 años después, la pregunta sigue siendo la misma y la respuesta también. Honrar a la Escuela de Salamanca es responder cada día con hechos. Es elegir la justicia frente a la fuerza, el derecho frente a la arbitrariedad, la dignidad frente al silencio. Porque al final, celebrar este centenario no es mirar al pasado, es decidir quiénes
queremos ser. Y esa decisión, como hace 500 años, empieza con una pregunta y exige una respuesta valiente. Muchas gracias. Y ahora me han pedido que para finalizar este encuentro tan bonito y tan sentido, les invite a todos ustedes a bajar y a poder tomar un aperitivo y poder evidentemente seguir charlando y pudiendo escucharnos los unos a los otros. Muchísimas gracias.